escuchada. Nadie soluciona sus problemas individualmente. Entonces, esa línea fue, por eso aceptamos nosotros, ¿no? No tanto identificarnos como Araúz, que sí lo hizo Araúz, a pesar que nosotros estábamos juntos. Araúz sí era, podríamos decir, un militante velasquista, ¿no? A diferencia de Rojas, a diferencia de Bautista, que era un muchacho que él tenía una posición política también mucho más audaz. En esa época era no sé cómo se llamaba, ¿no? Pero él consideraba que estas dos experiencias podían salir para levantar Villa El Salvador. Entonces, cuando se forma Villa, entonces nosotros asumimos ese proyecto político de los ejes que levantamos en un inicio, ¿no? Que fue la autogestión y el autogobierno comunal, ¿no? Que para nosotros fue una especie de columna de un edificio, ¿no? Pero ¿por qué la idea de la autogestión? Porque si uno ve, por ejemplo, yo soy de San Juan de Lurigancho, ¿no? Surge San Juan de Lurigancho por varias invasiones, pero no planificadas en sí, pese a que todos llegaron en un conjunto y al final cada quien tiró por su lado, ¿no? Ya tú tienes tu lote es el tuyo y ahí queda. Ya, no, pero acá, bueno, no te estoy diciendo, es una experiencia única en Villa. Primero sus dirigentes. Ya. O sea, no fueron dirigentes de esquina donde decían, vamos a organizarnos para ver esto, no. Sino que tenían una intención política. O sea, vamos a organizarnos, pero contra este gobierno también, contra este sistema. Bueno, al final, ¿quién es el responsable de la pobreza que vivió? ¿Por qué nosotros invadimos? Fue por el hambre y la miseria que había, y eso es el responsable del gobierno. Entonces vamos a organizarnos. O sea, eran dirigentes con perspectivas futuras, no eran dirigentes de un club, ¿no? A diferencia de otros pueblos que el dirigente se iba y venía un congresito, un candidato por ahí y asumía eso. Acá pues no íbamos a aceptar una bolsa de azúcar para que se votamos. Entonces, ese es uno. Era un factor. Segundo, el factor ideológico de Villa. Velasco decía, si tú lees los primeros fundamentos de la Revolución Peruana, habla de la participación, habla del no capitalista ni no comunista. En medio se ponía. Entonces había principios en los cuales tú te orientabas y el dirigente que era político sabía eso. Entonces vamos a aprovechar eso. Y tercero era la calidad de gente que venía a Villa. La mayoría era de provincia, que todavía pensaban en su ayo, en su trabajo comunal. Tradiciones andinas. Entonces, así es, tenían esas rezagos todavía andinos. Sobre todo, claro, como tiene la solidaridad, sobre todo, que existía entre ellos. Entonces, esos tres factores sirvió para que Villa fundara. Y segundo era la claridad de los dirigentes que había. ¿Por qué hace Velasco el golpe? ¿Y por qué lo hace igual que Fujimori? Por una clase política desgastada, una clase política que no le interesaba nunca al pueblo. Tú veías la foto que sacaba Velasco ahí, la de la piedra y hasta Paña la Torre comiendo ahí, ¿no? O sea, como dice, cómo se come en tu pobreza. Entonces, esa gente creía en sus dirigentes. ¿Por qué? Porque había un problema inmediato que era la solución de sus problemas. Y ahí la discrepancia que había con las posiciones ultra, como por ejemplo ya Sendero, ¿no? Que era Patria Roja en esa época. Patria Roja no creyó nunca en el proyecto de Villa El Salvador, nunca creyó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que eso de formar una organización, hacer nuestras pistas, colaborar con las escuelas, era un servilismo, que para eso está el Estado. Entonces un viejo dirigente como Roja le dice un día a los muchachos en esa discusión, le dice, bueno pues, mañana mi hijo tiene que ir al colegio, mañana yo tengo que comer, lo que ustedes están pensando para el futuro, pero primero hay que organizarlo. Ese cuento es viejo, le decía, ese cuento que ustedes ese viejo, eso se viene luchando desde la formación de la clase obrera, porque Rojas, además de político, había sido dirigente obrero, y nunca pudieron Patria Roja tener fuerza acá mientras estuvieron ellos. ¿Por qué? Porque había una respuesta de un político que le respondía a la experiencia de una posición política que ellos tenían del trotskismo frente a Patria Roja, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos factores, como te digo, se juntaron para que... y las necesidades, ¿no? Cuando yo te cuento esto de que lo que decía Rojas respondía a las fuerzas en ese momento que podrían ser Sendero, Luminoso, es que él decía, acá hay que solucionar los problemas del pueblo.
Yo mañana tengo que irme, mi hijo tiene que ir al colegio y no va a ir hasta Lima. Yo mañana tengo que irme a mi fábrica, yo tengo que, es decir, quiero movilidad y no hay. Mañana, por eso en su discurso, cuando venía la burocracia y lo grande, les decía, muchos niños han muerto en Villa. Claro, pues, no lo han matado las balas, pero a las 12 de la noche les viene un dolor y no tienen dónde ir, porque no hay ni movilidad. Entonces, todo ese lenguaje de sus dirigentes caló en el pueblo y se organizó, y había una, como te decía, una comunicación hasta horizontal. ¿Cómo? Teníamos una asamblea de todos los representantes de cada grupo, que acá al día se forma por sectores, grupos residenciales, ¿no? Y luego manzanas. Pero acá lo que nos valió fue, acá no había, pues, en esa época no había representantes sectoriales como hay ahora, que lo único que han hecho es dividir eso. Cada grupo iba en una asamblea general. Y ahí se tomaban los acuerdos y luego venía el secretario general, hacía su asamblea de su grupo y difundía eso, ¿no? En 24 horas sabías tú todo lo que había sucedido y todo lo que tenías que hacer, sin necesidad de una prensa, ¿no? Como hoy día hay ONG que gastan plata en tonterías a veces, ¿no? Ahí el dirigente no ganaba, ¿no? Yo recuerdo, y eso no lo saben los dirigentes, ¿no? Cuando recién formamos Vía, yo me reunía con Roja, Aragón, yo no sé cómo llegué a ellos, ¿no? Roja, Aragón, Bautista y todos los grandes dirigentes de ellos. Para mí era un honor estar con ellos, ¿no? Y eso que yo había estado en una universidad, pues, donde estaban la mejor de la intelectualidad peruana. O sea, no es como ahora pues se van de paseo a España y ya vienen con quien han estudiado en España. En esa época, pues, aquí está, Luis Alberto Facho me enseñó a mí, Historia de América, por ejemplo. Sí. Estoy un ejemplo, ¿no? Pulgar Vidal, que para mí es uno de los mejores sabios que he conocido, me enseñaba recursos naturales. Felipe Aro, que fue ministro, que tal hombre para enseñar la filosofía. Es decir, era la mejor, y varios poetas, todo eso que nos enseñaban, era lo mejor de la intelectual. Y yo venía bien y encuentro estos dirigentes. Yo pensé, cuando la primera vez escucho a Aragón, por ejemplo, yo pensé que era un alto funcionario del gobierno. Te lo juro que yo pensé que era un alto funcionario, yo pensé que era de Sinamo, de Pequeño, que vienen a manipular a la pobre gente de Villa El Salvador, ¿no? Que recién se formaba. Y cuando ya termino, yo intervino, me acuerdo en ese momento, y después se dirigió de mí. Me dice, compañero, ¿y usted? No, yo soy profesor, yo soy profesor, recién he terminado de estudiar. Me dice, necesitamos profesores para que apoyen. ¿Sí? Y entonces pregunto, y se acerca un dirigente, un poblador, y dice, vecino, tenemos asamblea en nuestro grupo. ¿Qué dije? Y yo dije, esto no solamente manipulan, sino se van hasta los grupos, ¿no? Él era secretario general de su grupo. Señor Rojas. No, Aragón, que es mucho más intelectual que... No, es mucho más organizador que Rojas. Rojas era más político. Rojas te venía, te miraba, sabía ya tú, con dos palabras te identificaba él. Porque él decía, esa es la lección que nos daba, decía, el dirigente debe conocer bien con quién está, para conocer sus debilidades y las oportunidades que tiene, ¿no? Para poder conducir bien. Así que, bueno, esos fueron los primeros momentos, ¿no? Mucho entusiasmo, mucho deseo mucho deseo de solucionar su problema de Vía. Eso fue la primera etapa de Vía, ¿no? Que se vivió con esas ansias, ¿no? Y porque habían problemas en ese momento, ¿no? ¿Usted estuvo en la primera convención en la que se claro, donde elegimos a Rojas de presidente, claro. ¿Y qué tal? Yo estaba antes, inclusive. Bueno, primero, mira, cuando recién se invade Vía, o sea, en el año 1971, se invade Vía, entonces Sinamo empieza a organizarlos para que solucionen su problema, ¿no? O sea, por el grupo. Pero Villa, pues, estaba todo trazado, ¿no? Todo estaba organizado desde el punto de vista territorial. Sus grupos, sectores, sus pistas, todo estaba en un plano ya. Entonces, Sinamo lo que hizo es ir colocando. Sinamo es decir, como hoy día el Ministerio de Vivienda que va y te pide el lote y luego te ubica, ¿no? Eso hizo esa labor. Y al mismo tiempo se iban organizando. ¿Y cómo? Con lo que sea, pues, un coordinador, un secretario de actas, todas esas cosas tradicionales que siempre existen en una organización, ¿no? Así se fue organizando. Pero así iba colocando. Entonces hubo tanta gente
y ya empiezan a reunirse, pues, ¿no? Ya no era un otro grupo. ¿Para qué reunirse? Primero, colegio, para sus hijos, pues, y además en esa época, pues, ir desde Villa hasta allá era terrible, ¿no? No es como ahora tú en una hora estás acá de repente, pero antes, pues, imagínate, ¿no? Entonces, ya para salud, sobre todo, lo primero que le unió fue en los colegios. Eso fue definitivamente en los colegios lo que les unió. Entonces ahí sacaron la idea de formar una comisión a nivel de Villa Salvador, a nivel de todos los grupos iban colocando y iban nombrando sus dirigentes. Es ahí donde se nombran comisiones, pero todo orientado por SINAC, ¿no? Pero manejado por los dirigentes. Se forma una comisión de educación, por ejemplo, para que vea todas las necesidades de colegio, para ir a pedir a las autoridades, comisión de asuntos legales, porque en ese momento nosotros luchamos para que Villa se reconociera como una comunidad. Había de transporte para ver los transportes. Se formó una serie de comisiones, todas las necesidades que había. Secretarías creo eran también. No, solamente comisiones nada más. Estamos hablando del 71. Ah, claro, recién. Solamente comisiones nada más. Entonces, y nombramos representantes por cada sector. Del primer sector, segundo sector, tercer sector y sexto sector, que es lo único que existía en ese momento. Entonces ellos ahí se nombran, ahí se decide hacer un evento grande. ¿Ya? Y ese evento grande iba a llamarse el nombre de convención. Se demoró más o menos un año para hacer esa convención. Porque teníamos que hacer los trabajos, coordinar con el Estado, con el Ministerio de Educación, con Salud, para ir elaborando las propuestas y proyectos que se tenían, pues, para Villa Salvador. Se habla de los primeros inicios de Villa, se habló pues hasta aviones, se hablaba de aeropuertos, se hablaba de parque industrial, se hablaba de zona agropecuaria, se hablaba de fábrica de postres, una serie de... Hay un montón de ideas. Un montón de ideas. Entonces, así se llega a la primera convención. En la primera convención ya las comisiones llevan su trabajo ya. Todo elaborado ya. Ahí nace mira, ahí se nace ya la Universidad de Villa Salvador. Ahí se ve el parque industrial, se ve la zona agropecuaria, se ve la zona urbana, se ve el transporte para la coordinación de las primeras unidades que deberían entrar en Villa. Todo eso. Así es. Y en la primera convención ya se diseña el proyecto político, apoyo a la revolución peruana, la autogestión y el autogobierno. La autogestión y el autogobierno, el autogobierno era una posición distinta al sistema de gobierno que nosotros decíamos la burguesía, ¿no? Ir a elecciones, votar. Nosotros consideramos que las elecciones debían hacerse desde la clase, desde el pueblo, de la manzana, hasta llegar a ser dirigente comunal. Por ejemplo, si yo quería ser dirigente de la Cuales, tenía que ser dirigente de aquí de esta manzanita. Y de ahí reunirme en mi grupo, que me elijan como representante de mi grupo. Y de ahí ir a la Asamblea General para que me elijan en el Ejecutivo. Tú no podías ahí pues ofrecer pan, todas esas cosas para que te elijan. Generalmente aquí las manzanas eligen a su dirigente más representativo, el que ve que soluciona sus problemas, ¿no? Lo conocen pues, ¿no? A diferencia de... Entonces, para eso nosotros el autogobierno y nosotros mismos dar nuestras normas. Y en un inicio el gobierno aceptó todas esas normas. El gobierno aceptó. Por ejemplo, frente a Sinamo, que colocaba los lotes y a veces eran supeditados a hacer cola y tenías que pagarle al promotor que venía, ya no, cambió. Que el que iba a dar los lotes eran los dirigentes. Y lo hacía en la asamblea o a la asamblea Manzanas. Se varió toda esa concepción, ¿no? Como ahora, ¿qué vas a hacer tú? Ahí tiene que ser la misma autoridad, ¿no? Entonces ahí fue ya un primer paso que dimos de lo que significaría para nosotros la autogestión, cómo mismo nosotros podemos autogobiernar. Y de ahí nace también una serie de proyectos, como el caso de la Caja Comunal, las empresas comunales, cuando se presentó en la primera convención, todo eso se acordaba. Tendría que, es extenso para hablar, ¿no? Pero estoy diciendo así en grupo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la autogestión es porque nosotros podíamos generar nuestros propios medios de producción. Por ejemplo, las empresas comunales, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos gestar nuestras empresas comunales o también nuestra caja comunal, que era un banco tradicional, ¿no? Para mí eso fue una bonita experiencia porque yo estuve en la caja comunal. No estuve cobrando, sino estuve en el proyecto cuando se elabora la caja comunal y luego fui
miembro, presidente de ese comité financiero. Ahí aprendí muchas cosas que no había aprendido en la universidad. O sea, ahí aprendí La práctica. cómo manejas tú un banco. Mira, lo que yo nunca me había hecho, ahí aprendí que primero, para un banco, ahí aprendí que la superintendencia era el organismo legal que tenía que autorizarte. Segundo, que tenías que tener un capital propio, ¿no? Y la forma como se iba a desarrollar la administración de él, cómo iba, los intereses, una serie de términos que jamás había aprendido, pero lo aprendí en la práctica, porque yo dirigía eso. Pero en un inicio, cuando sale la caja comunal, ¿cuál fue el fundamento teórico de la caja comunal? Como las empresas comunales. ¿Qué decía, me acuerdo, Rojas? Nosotros estamos ahorrando para nuestra agua y luz, que todavía no había. Bueno, nosotros lo depositamos al banco. El banco, ¿qué hace el banco con esa plata? Lo presta con interés. ¿Y por qué esa plata no puede venir a nosotros? Y nosotros de ahí generamos ayuda para el pueblo, ¿no? O sea, se daba la autogestión, ¿no?, económica en este caso, ¿no? Cómo el poblador no puede depositarlo y de ahí se hacía las horas y se hacía préstamo inclusive. Y así nace la caja comunal, ¿no? Y bueno, sí, nuestro punto en sí, bueno, estamos analizando la CUAVES, pero nuestro punto central es, en particular, la caja comunal. Uno de los desafíos uno de los problemas que nosotros observábamos era, sí, la gente apoyaba bastante a Villa Salvador con la idea de autogestión y todo, pero a veces hay mucha resistencia en la gente cuando se trata de dinero específicamente a invertir, pues, ¿no? ¿Cómo se le garantizaba a la gente? Yo me pregunto, me imagino que habrá tenido un montón de problemas. ¿Cómo se le garantizaba a la gente que ahí su dinero iba a estar a buen recaudo y que era para la comunidad? Ya, mira, ¿Hubo o no hubo problemas? Hubo problemas después. ¿Tú sabes cómo destruyó Clay? La caja comunal... Mira, yo te pregunto, ¿cómo se destruyó Clay? Clay porque hubo un desfalco que No, Carlos... la caída de Clay fue política, porque toda la banca se reunió y fregar a Carlos a Manrique. Claro. O sea, no fue que él hizo el desfalco. No había, porque no podía haber. ¿Por qué? Porque la gente depositaba su plata y su plata jugaba, pues. Que Manrique Clay cae, porque se dijo ahí que se iban a financiar, que se iban a cobrar, y se fundó toda la banca. Y toda la banca nacional trajo abajo a Clay. Igualito con la caja. Y te voy a contar, mira. ¿Cómo crees tú que la gente no va a tener de confianza cuando le dice, mire señores, tenemos agua y luz, tenemos que hacer contrato de agua y luz, y usted tiene que ir ahorrando su plata para el agua y la luz, que así nace la caja comunal? Entonces, y sus ahorros comunales, porque la gente a veces se robaba la plata, pues, o sea, no todo puede tener esa condición política. Claro. Entonces, llegamos a la idea que todos los grupos depositaran su plata en la caja y depositaran todito. Ahí no había problema. Tampoco por el agua y la luz no había problemas, porque ahí depositaban su plata, porque de ahí nomás se reinvertía luego para pagar sus futuros contratos que iban a tener. Y la gente depositaba, gente que sacaba sus plata y lo colocaba ahí. Y con eso se puso a trabajar. Se hizo los grifos de queroseno, pero se financió la ferretería, una ferretería como una que ponía la plata en la caja y se compraba todo el material. O sea, la caja sí sirvió, pero ¿cuándo cae la caja? Por dos razones políticas, ¿ah? Sí. Primero, cae Velasco y cae todo el andamiaje político de apoyo. Ese es el primer aspecto que hay. El segundo aspecto es que asume políticamente la cual Patria Roja. O sea, dejamos nosotros los dirigentes y entra Patria Roja a dirigir la cual por 2 años. Patria nunca creyó en eso. Eso fue en 76, no sé, en 77. Sube Patria Roja y empezó a decir de que todos los dirigentes habían robado la plata. Y Aragón en ese momento, como hubo un cambio de gobierno, lo deportaron y dijeron que Aragón se había llevado la plata. En los periódicos salió que había un desfalco en la caja comunal. Teníamos una farmacia comunal. Todos los dueños de las farmacias dijeron que los dirigentes se habían llevado su plata, que por eso no. O sea, ¿quiénes eran los interesados? El interés privado. La banca sacó un comunicado, inclusive
última hora, que en esos momentos. Entonces la gente empezó a retirar su plata. La gente empezó a retirar su plata. Lógico, pues, si a ti te dicen que se están robando tu plata, que no está, que de qué te ser,